transformando, se fue transformando y sucediendo a lo largo de los tiempos, transformándose hasta llegar, ella dice, a hoy, donde aparecen lo que ella denomina ciertos gestos o ciertas marcas de la existencia de esos relatos fundadores. Ella va a analizar, digamos, de qué manera esos relatos a nivel subjetivo nos ubican como castigados y culpables, por un lado, y cómo, digamos, desde un costado más bien del feminismo, en esa transcripción, en ese suceder de versiones, lo que siempre ha quedado oculto, negado, reprimido, omitido, ha sido lo femenino. Entonces, ¿se ve la otra? ¿Pasó la segunda imagen? No. No, Pau, es como que saliste de la presentación. Cuando, ¿sabes qué? Cuando Saltó sola. Volví a compartir. Cuando puse grabar, ¿viste? Sí. Estás para compartir. Ahí está. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Sí. Bueno, ella va arranca con esas tres marcas de lo contemporáneo, son la destrucción, la punición y la mistificación. Entonces, para hablar de la destrucción, se basa en, o toma, digamos, como mito o como relato, el relato bíblico de Sodoma y Gomorra. ¿Lo tienen o no? ¿Sí? Bueno, entonces plantea como a ese relato como una destrucción creativa. Es decir, la destrucción total para que después advenga algo nuevo. Entonces ella dice, ¿no?, cómo de alguna manera, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, se replica o se edita esa idea de la destrucción como una condición natural, después de lo cual advendría algo nuevo. Y cómo, digamos, en esa lógica de la destrucción aparece de antemano ciertos individuos que serían, de alguna manera, salvados de antemano. Entonces, para eso hace esta equiparación entre, por ejemplo, Lot en el mito de Sodoma y Gomorra, Noé en el relato de la Biblia, Abraham en el sacrificio, y de qué modo esa lógica, o esa lógica bíblica, dice, ella se termina como articulando a la teoría darwinista de la evolución. Dice, por ejemplo, ¿no?, cómo el liberalismo toma esta idea de la destrucción como progreso. La destrucción es inevitable, entonces hay que ponerla al servicio del progreso y de la expansión. Digo, pensaba yo en, digamos, el uso desmedido de los recursos naturales en pos de, ¿no?, el desarrollo del capitalismo. Retoma Freud también para dar cuenta, digamos, a partir, como ya sabemos, de la pulsión de muerte, cómo esta cuestión, esta tendencia destructiva sería inevitable, inherente a todos los individuos, y que hay que ponerla al servicio de metas más benéficas. De hecho, digamos, se refiere como a un acontecimiento histórico, por ello ella habla del gesto de la destrucción, que en 1943 hubo una operación inglesa de invasión a Hamburgo que se llamó Gomorra, y que el lema de esa operación era aniquilar la ciudad y reducirla a las cenizas. Entonces ella dice cómo un mismo gesto se va replicando de distintas maneras, ¿no? Y para eso es como que lo que se le precipita como idea es la cuestión de la repetición. Ella dice, bueno, si tomamos el relato bíblico del Génesis, Dios crea una vez más cada vez, ¿no? Hay un acto nuevo en cada nueva creación. Y se apoya en la idea de repetición de Walter Benjamin, donde, dice ella, nunca se trata de la repetición y de la duplicación de lo idéntico. Siempre la repetición implica una novedad.
no hay repetición de lo idéntico. Es siempre, dice ella, siguiendo a Benjamin, un hacerse siempre de nuevo. Y que esta repetición ella la puede localizar también y la ilustra de alguna manera con la Biblia. Pero va un pasito más y dice que existe en el imaginario humano cierta idea de que con la destrucción hay un resarcimiento, que sería la pérdida, ¿no? Entonces dice ella, bueno, si yo pierdo algo para siempre porque fue destruido, es mío para siempre, y ya nadie lo puede poseer porque no existe, ¿no? Entonces, plantea que esta idea, ¿no? del objeto propio apropiado de la pérdida es lo que sería uno de los fundamentos del patriarcado, ¿no? Que expresaría la destrucción o el derecho a destruir aquello que se posee. Entonces lo ubica también, digamos, como por ejemplo, en distintos momentos de la Biblia aparece esta idea de que Dios arremete con su creación y tira todo por la ventana, ¿no? Y por otro lado también cuando se constituye la autoridad del padre, aparece el padre ahí como dueño a decidir sobre la vida y la muerte de sus hijos y de las mujeres. Entonces, en esto de la repetición, ¿no? Como que ella dice que el imaginario tendría a buscar en la repetición algo del orden de salir de la pérdida, digamos, de la destrucción a través de la repetición, se correría el riesgo de caer en la repetición de lo mismo, es decir, en el eterno retorno de lo mismo, ¿no? Y ahí toma el mito de Eco, por ejemplo, ¿no? Donde ella queda atrapada en una repetición sin salida. Entonces ella dice, bueno, por un lado está esta cuestión, ¿no? de la repetición que te ancla en la permanencia sin salida, pero que habría otras posibilidades de repetición. Entonces, ahí ella introduce una figura de la repetición que se llama el ritornello, que es, junto con el galope, son movimientos de la música, ¿no? Son estrictamente movimientos o, sí, conceptos de la música. Y que este ritornello sería algo así como la repetición de un estribillo, pero con la particularidad, digamos, que se va repitiendo, ¿no? Cada tantas partes, que es tocada por el total de la orquesta, pero que no es una repetición siempre igual, ¿no? Dice, la definición de ritornello se utiliza para referirse a un pasaje orquestal recurrente que se interpretaba al principio y al final de un movimiento, y que se intercala entre los solos. Este tema, siempre tocado por el total de la orquesta, se repite de diferentes tonalidades, a veces de forma parcial o a veces de forma abreviada. Sería un pequeño retorno, dice ella. Postula esta repetición como algo diferente a esta otra repetición anterior. Que dice que no sería una repetición que destruye para crear, sino que justamente se trataría de cómo el discurso de los antepasados persisten a nuestro presente. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bueno, este era el eje de la destrucción, ¿no? Bueno, el otro es el de la punición. Dice, nuestra historia nace con un castigo, ¿sí? Entonces hace una referencia más o menos al relato que ya conocemos, ¿no? De Yahvé, que está solo, que Adán está solo, que Yahvé lo que hace es plantar el germen de la corrupción, a partir de instaurar la prohibición y por ende el deseo, y que bueno, que los dos estaban aburridos, y que como estaban aburridos, entonces Yahvé decide generarle una compañía, y ella dice, una compañía nunca puede ser algo idéntico. Entonces, Dios le crea un semejante a Adán, ¿no? Porque si fuera un idéntico se seguiría aburriendo. Y dice, un semejante es una mala compañía.
¿no? Alguien que molesta, que se porta mal, que se enoja. Ella hace la analogía con Geppetto, ¿no? Que Geppetto se inventa un Pinocho, que era un díscolo, ¿no? Un chico que se portaba mal, que hacía estragos. Esa sería Eva, digamos, en la representación de la Biblia. Y se le crea una mala compañía. Entonces, un dato interesante que nosotros habíamos ubicado, ¿se acuerdan cuando habíamos trabajado las escenas del Génesis, que habíamos armado esas dos escenas? Aparece como reafirmado también por el relato de ella que Adán no tiene ningún papel, digamos, en la creación, ¿no? Sino que más bien es sordo y es mudo. No dice nada. Un poco lo que también traíamos en aquel momento respecto a la participación que Lacan señalaba de Adán con respecto al lenguaje. Entonces tenemos un Adán sordo y mudo y aburrido. Con lo cual Dios espera que se duerma, ¿no? Y le saca de una costilla, la crea a Eva, que por tanto es imperfecta, incompleta y deseante. ¿Se acuerdan que Lacan hacía esa articulación del nombre de Eva con deseante? Bueno, esto que les decía acá también, que no le da a Eva un nombre como a los animales, sino que le da una desinencia como tenía Adán, Ish hombre y Ya mujer. Y lo que dice ella también, digamos, me parece que en lo que mayormente nos aporta Ginebra es como abonar, me parece, más fundamento a ciertas cosas que nosotros veníamos planteando en relación a el vínculo que habíamos trabajado en Lacan entre la mujer y Dios y entre la mujer y el lenguaje. Me parece que lo que hace ella es como seguir en esas lecturas que veníamos haciendo y de alguna manera también fortalecer con otras ideas la misma lógica, ¿no? Entonces ella dice que es la mujer la que instaura el vínculo con Dios, tal como lo habíamos visto. Ya sea a través de Eva o a través de la serpiente. Y que es una relación hecha de palabras, es que es una relación hecha de prohibiciones, de desobediencia, de castigo y de perdón. Bueno, vieron que, no sé si se acuerdan, ¿no? Que nosotros habíamos ubicado, cuando trabajamos a Lacan, que habría una primera escena donde Dios crea el mundo a través del Fiat Lux que trabajamos, ¿no? La creación inicial, y por otro lado habíamos trabajado cómo esa lógica en relación al lenguaje se repetía en una segunda escena, que era cuando Eva se encontraba con la serpiente, ¿no? Que justamente Dios y las mujeres, Eva serpiente, son los que hablan en el relato del Génesis, ¿no? Bueno, ella también establece dos escenas, en realidad, o dos creaciones distintas, pero no del mismo modo en que nosotras lo planteamos, sino que ella dice que hay dos creaciones distintas en el mismo relato bíblico que coexisten mezcladas y que nadie está advertido de que esas dos versiones están juntas y que además a la historia ha pasado una y no ha pasado la otra. Es súper interesante lo que ella plantea, en esto de ir viendo, ¿no? Qué cosas quedan reprimidas o qué cosas quedan olvidadas en esa repetición de los gestos o los relatos. Hay una primera creación que ella ubica, lo que nosotros conocemos hasta el séptimo día, ¿no? Que sería donde ubicamos a Dios con el Fiat Lux. Dice ella, en el reino de la palabra lo que se dice es, donde ubicábamos de qué modo el acto de decir existe al dicho,
¿no? Que habíamos trabajado, ¿no? Como lo real emerge de lo simbólico a partir del fiat lux inicial, pero lo interesante que ella ubica es que el Dios que participa de esta creación, o el agente de esta creación, es el Elohim. Entonces, abona esta idea de que el Elohim significa dioses, en plural. Tiene muchísimas acepciones, pero una de ellas es dioses en plural. Y ella va a tomar esta idea como muy potente para sostener su argumentación. Es decir, que el Dios de la primera creación es el Elohim, y el Dios de la segunda creación es Yahvé. Acá ella lo que ubica del lado del Elohim, que es el que hace la primera creación, la creación del cielo, de la tierra, ¿sí? Resalta que este Dios plural crea con una pura voz creadora, ¿no? Donde lo que recorta, digamos, como estrictamente vinculado al acto de la creación, es la voz como creadora. Entonces, dice, esta voz creadora separa la luz de la oscuridad, el cielo de la tierra, etcétera, etcétera. Dice que la voz de Dios es la que genera, ¿no? Esto que lo que crea es la voz, y la voz crea, ella dice, separando. Porque, digamos, una de las cosas que ella sostiene es que no hay creación a partir de la nada. Dice que la creación es a partir del caos, y que esta creación tendría que ver con separar el caos, no todo eso que está mezclado, indiferenciado. Entonces, la voz crea separando. La voz es el agente de la creación. Y hace referencia a esta palabra que no sé cómo se pronuncia, que es ruach, que es hebreo, y que significa espíritu, y que como tal, en hebreo, es femenino. Entonces, cuando ella dice la otra mitad de Dios, está diciendo que la voz es la parte femenina de Dios. Dice, el Elohim como pura voz crea el universo, porque el espíritu no se define, sopla, de ahí su naturaleza femenina. Y dado que la voz es también una parte femenina, la parte femenina de Dios es la que produce lo creado. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros habíamos planteado en su momento que, siguiendo a Grace en términos históricos, habíamos tenido toda una etapa de la prehistoria donde había habido una preponderancia de la diosa femenina, múltiple y única al mismo tiempo, ¿no? la existencia o el postulado de existencias de sociedades matrilineales, y que como consecuencia de la invasión de pueblos del este, la diosa fue reemplazada por un dios único masculino. Es decir, que de múltiples diosas, la religión judeocristiana reemplazó y barrió con todo eso e instauró un dios único masculino. Hasta ahí esto es lo que más o menos veníamos manejando. Lo que ella está agregando, que me parece interesante, es que ese único dios masculino que reemplazó a la diosa no es únicamente masculino. Es masculino y femenino al mismo tiempo. Es nena y nene al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso insiste con esta parte femenina de Dios y de la otra mitad de Dios. Cuando hace referencia a la otra mitad de Dios es a la mujer que hay en Dios. Bueno, acá traje algunas citas de Lacan que ya trabajamos, pero las puse como para acompañar a Sophie en algunas cuestiones que habíamos trabajado, que, digamos, en algunas citas de Lacan les traje algunas de las que trabajamos para, de alguna manera, ver cómo esos relatos míticos nos permitieron, entre otras cosas, establecer esta equiparación que Lacan hace entre Dios y la mujer, ¿no? En el seminario 23, dice, es aquel que generalmente llamamos Dios, pero cuyo análisis devela que es muy simplemente la mujer como el universal, toda,
lo único que permite designarla como la, puesto que les he dicho que la mujer no existía. Dios es la mujer vuelta toda, la mujer que jamás haya sido, mítica en el sentido de que el mito la ha hecho singular, y se trata de Eva, es decir, el mito la hace toda. La mujer de la que se trata es otro de los nombres de Dios, y es en eso que ya no existe. Bueno, esto lo traje como para refrescar y compartir con Sofía. Bueno, en esto de que ella analiza, digamos, cómo se han ido sucediendo las distintas versiones de los relatos que fueron pasando la cultura, ella dice, bueno, en algún momento se decidió cuál era el relato que iba a ser oficial, que iba a ser el relato de la Biblia, ¿no? El que se iba a considerar, si se quiere, yo le digo, oficial, o el que, digamos, se sostuvo y se traspasó a la cultura. Pero vieron que están todos los relatos apócrifos. Y hay un tal Juan que dice, justamente ella lo trae para abonar un poco su teoría, y es que dice este Juan que la madre padre se vuelve la madre de todas las cosas porque existía antes que todos. Entonces, acá trae otra cuestión, esto que decíamos en relación a considerar la voz y lo espiritual, y el soplo y el viento, toda esa concepción de lo espiritual en ese término vinculada a la parte femenina de Dios. Ella dice que en la primera creación, y es cierto que hay una contradicción, porque en la primera creación la Biblia dice que Dios crea al hombre a imagen y semejanza, ¿no? Entonces, esa imagen y semejanza para ella, si el Elohim era hombre y mujer, y lo creó a imagen y semejanza, Adán era macho y hembra. Entonces, cuando ella refiere que Dios le dice, dominen la tierra y nombren a los animales, zaraza, zaraza, entonces dominen le dice Adán, porque Adán, dice ella, es plural, no es el mismo Adán de la segunda creación. Entonces dice, en este acto de creación, él se vuelve ellos. El primer humano está compuesto de dos criaturas. De ahí que Adán era andrógino. Esto lo toma Lacan en el seminario 14. La vez que viene después les cuento. Bueno, entonces dice, este Dios, el Elohim, el de la primera creación, no se trata de un Dios varón y patriarcal, sino que está compuesto de dos formas, dos vertientes del ser, dice ella, masculina y femenina, donde ninguna son iguales, ¿no? Ninguna prevalece sobre la otra. ¿Vamos hasta acá o se pierden? ¿Bien? ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Pauli, antes de que avances, a ver si me... si me perdí en la organización de cómo lo venías presentando. Vos estás desarrollando las marcas de lo contemporáneo. Sí. Y desarrollaste la cuestión de la destrucción, la pérdida, donde estaba la cuestión del ritornelo. Después la punición, ¿y esto sería la mitificación? No. Esto es la punición, porque ella está explicando cómo es el origen del castigo. Listo. Pero entre medio también está lo de la mistificación, porque claro, lo de la mistificación va a tener que ver con la mujer, con cómo la mujer es reprimida en la historia. Está como enganchado, sí. Okay. Pero digamos como que lo desarrolla después. Acá como que ella se mete en esto para intentar dar cuenta del origen del castigo. Entonces dice que en la segunda creación aparece otro Dios que no tiene nada que ver con el anterior, ¿no? Que es real, que aparece como Yahvé. Y este es un Dios omnipotente, un Dios malvado, que castiga, que apremia, que amenaza, que le gusta la carne, que es un Dios que pide arrepentimiento, un Dios que se parece, dice ella, mucho al ser humano, ¿no? Y que parece que no
no se acuerda nada de lo que pasó antes y agarra y lo hace Adán de la arcilla. Ella, insisto, o no sé que yo, sino que me convenció o me sugestionó, pero es cierto que coexisten dos historias totalmente distintas, porque primero vos tenés un Dios que lo crea a imagen y semejanza, y después viene este, junta al barro y lo hace de vuelta, digamos, como que no tiene mucha coherencia la historia, ¿no? Además, dicen que en toda la Biblia están esos dos dioses. No sé si en toda, pero en distintos fragmentos de la Biblia aparece nombrado de las dos maneras. Sí, porque es como que, ella dice como que O sea, se entrelazan. ¿Cómo? Que efectivamente hay dos, en el relato hay dos dioses. Claro. Después en la lectura a través de los siglos se unificaron en uno, pero hay dos nombrados. Tal cual. Como la Biblia, claro, parece que fue escrita incluso por distintos relatores también, entonces. Sí. Sí, lo que ella dice, que bueno, que de alguna manera la versión que se inscribió en la cultura fue una, ¿no? Que es la de Yahvé, la del Dios malvado, digamos. Entonces dice ella, bueno, este Dios parece que no se acordaba nada de lo que había hecho antes, y vuelve a crearlo Adán de la arcilla, y ella ahí dice cómo son dos historias, dice que navegan en nuestra memoria como si fuera una sola historia, y que dice la memoria recogió una historia de castigos y prohibiciones, ¿no? Ella dice que, bueno, que el hecho de que perduró, digamos, o se impuso esta versión es la que de alguna manera explicaría como el origen de la historia en el castigo. Paula, perdóname, pero por ahí yo, sí, como vos te referís a antes, yo creo que es del año pasado y no estuve. Sí, dale. Con esto, primera creación, yo ni idea. ¿Por qué en la Biblia hay así, primera y después segunda? No está como, mira, ella lo divide como primera y segunda creación, ¿sí? Es una lectura que hace ella particular de la Biblia, como primera y segunda, porque lo que ella dice es que están mezcladas, que no se leen como dos creaciones, que no hay como que se tiende a pensar en un Dios único que atraviesa todo el relato bíblico, ¿no? Entonces, ella dice que si uno se pone a leer detenidamente el Génesis, se encuentra con que hay dos momentos totalmente distintos de la creación, ¿sí? Con dos dioses totalmente distintos. Y que es en esta segunda creación donde aparece un Dios que castiga, que prohíbe y que condena, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice, es un Dios, dice que del otro lado la voz quedaba como más vinculada a la creación, y acá la voz queda vinculada a la amenaza, a la prohibición, a la expulsión, diríamos el super yo, ¿no? Es la voz de la ley ante la cual todos somos culpables. Y ella dice que esta la voz de este Dios es una palabra que nadie oye, pero que resuena en el firmamento y respira en las almas de los vivientes. Yo después estuve rastreando un poquito cómo Lacan trabaja la voz como objeto, y hay algo de esto, ¿no? De algo que resuena pero no se oye, ¿no? Que es interesante. Entonces, ella lo que dice, un poco en respuesta a lo que vos preguntabas, Fer, es que ella localiza que en el séptimo día, donde supuestamente Dios se puso a descansar, dice, ya no es que terminó la creación, es que ahí hay un cambio de dioses, ¿no? Que sería, digamos, donde ella ubica la bisagra entre estas dos lecturas. En el medio tenemos a la serpiente, ¿no? Que es la nueva protagonista que aparece en la segunda, ¿no? Ella dice que la serpiente es el lenguaje, y que en el diálogo con Eva se establecen un doble engaño. Por un lado, Eva corrige a la serpiente, porque la serpiente dice según lo que dice Ginebra, ¿no? Que la serpiente le dice que todos los árboles están prohibidos. En cambio, Eva le dice, no son todos, son estos dos nomás, no son todos. Y al mismo tiempo la serpiente la corrige a Eva, pero
evidenciando la falta en Dios, ¿no? Esto que también lo habíamos trabajado, ¿no? Poniendo sobre la mesa que hay un Dios que engaña, un Dios mentiroso. Y la serpiente ahí aparece como una necesidad de interpretar el mandato divino. Cuando le dice, no, no es que ustedes se van a morir si comen de ese árbol. En realidad, lo que él no quiere es que ustedes sean como él, ¿no? Y sean conocedores del bien y del mal. Bueno, donde podemos pensar, ¿no? Que ahí en el diálogo con la serpiente estaría, podríamos decir, como instaurando otra escena, ¿no? Una escena más allá de los dichos, ¿no? Una escena más allá, en tanto ubica, digamos, que Dios no quiso decir eso, sino que quiere decir otra cosa. Introduce una falta en el otro e introduce una falta en relación a una verdad escondida en el lugar de Dios. De alguna manera, la serpiente se ubica también en el lugar de Dios, y ahí tenemos la cuestión de la mujer y Dios, porque ella dice, la serpiente sustituye el engaño de Dios por el de ella, ¿no? Porque ella también la engaña a Eva. Entonces sería la palabra lo que pone en articulación, dice Ginebra, a Dios y la mujer, en su versión Eva, serpiente, desde el lugar del malentendido. Bueno, y yo acá hice un cuadrito como para poder visualizar bien cómo ella establece la dicotomía entre estas dos creaciones. Ella dice que habría una creación benéfica, que sería la primera, y una creación punitiva, que sería la segunda. En la primera, entonces, tenemos, en la benéfica, tenemos al Elohim, que es un Dios plural, masculino y femenino al mismo tiempo. Y en la creación punitiva lo tenemos a Dios, que es un Dios único, masculino, omnipotente. Yahvé es omnipresente, punitivo y amenaza. En cambio, el Elohim es pacífico, bendice su creación, está todo bien con Adán, no hay ningún problema. No hay culpa en la creación benéfica, no hay prohibición. No hay celos entre Dios y su creación. En la creación punitiva, la voz de Yahvé es una voz amenazante, que prohíbe, bajo la cual todos somos culpables. En la benéfica, dice, hay una relación íntima entre Dios y su criatura. ¿Por qué? Porque los crea a imagen y semejanza. Dice que esa es la clave de la creación. Entonces son libres, no le importa, no hay punición, no hay prohibición, no pasa nada. Está todo bien, digamos, ¿no? Es un mundo pacífico. Mientras que frente a la voz culpable de Yahvé, es una palabra que nadie oye, que resuena y que respiran las almas de los vivientes. Gracias a la prohibición, Yahvé debe perseguirlos perpetuamente, midiéndolos, perseguirlos perpetuamente, midiéndolos, considerándolos siempre en falta, ¿no? Con lo cual ahí queda como más, se visualiza más esta oposición y esta dicotomía que ella ubica en estas dos creaciones, ¿no? A la cual una la llama benéfica y a la otra punitiva, ¿no? De donde ella sustentaría el origen de que todos somos culpables y merecemos castigo. Bueno. Distintas versiones, distintas historias. Dice, cada historia puede ser contada de nuevo, dice ella. Cada historia es una variación. Lo que cambia es la tensión entre la primera hasta la última frase, ¿no? Las historias tejen nuestro imaginario. Entre las diferentes versiones de la historia se genera una disputa sobre cuál puede sobrevivir. Con frecuencia, la historia que la memoria retiene se compone de muchas versiones diferentes y no se respeta una sola narración, que es una mezcolanza, digamos, son versiones que se van transformando y todas van conteniendo algo de las versiones anteriores. Estas dos creaciones
han sido leídas y releídas de infinitas maneras. En cada ocasión aparece una historia diferente. Cada nueva lectura es un nuevo relato. Pero ella dice que la versión del Elohim, sin culpa y sin castigo, desapareció. Sería como que está reprimida. Y ella dice en ese punto entonces que no es sino el psicoanálisis, sino una relectura de la infancia. Bueno, ahora sí, la mistificación, que sería la otra marca de lo contemporáneo, así como recién con la punición ella planteaba que la historia en Occidente empieza con el castigo, la historia empieza con una mentira, dice ella, ¿no? El Occidente confundió la verdad con la mentira. Mistificar significa engañar, embaucar, falsear, es presentar como verdadero algo que es falso. Entonces ella dice que, bueno, que ha pasado a la cultura, ¿no? El sacrificio de Isaac como el acto fundador del derecho paterno, que esto le confiere al padre autoridad sobre sus hijos y la vida y la muerte de sus hijos y de las mujeres. Y ella dice que la mistificación fundante, más antigua y persistente a través de los tiempos, es la de la sustitución de la diosa madre plural, única al mismo tiempo, y de las sociedades matrifocales, que eran sociedades más bien pacíficas, donde no había rivalidad, no había vestigios de violencia, por una sociedad patriarcal. Y que esto es para ella la primera gran negación de la historia, ¿sí? La negación de la historia antes del patriarcado. Bueno, hace referencia a la gran diosa y todas las versiones de la diosa madre como ser diverso y plural, la de los muchos nombres, de muchos aspectos, de muchos cultos, que no obstante era una, pero que Occidente evidentemente confundió para ella la verdad con la mentira. Bueno, en este punto ella se aboca, digamos, a rastrear con bastante detalle todos los desarrollos de Gimbutas, donde acompaña la idea de la existencia de estas sociedades matrilineales y pacíficas, donde las mujeres tenían un lugar preponderante en la religión, en lo social, pero no había dominación ni superioridad de las mujeres por sobre los hombres, ¿no? Esto que ya hemos recabado. Bueno. Bien. Bueno, ella dice que las diosas del Paleolítico eran partenogenéticas. La partenogénesis es una forma de reproducción, en algunos insectos, en algunos peces y demás, que se basan en las células femeninas no fecundadas, ¿no? No estoy diciendo que las mujeres se reprodujeran de ese modo, ¿no? Sino que lo que ella dice es que la paternidad no era atribuida a los hombres, básicamente, no era un hecho desconocido, ¿no? Entonces, eran madres, padres, todos juntos. Y que ella dice que justamente el descubrimiento de la paternidad es lo que también ayudó a desviar los mitos de la creación a deidades masculinas, ¿no? Y a que adquirieran un predominio. No es que ellas
desconociesen que algún papel tenía que tener el hombre en la generación, pero no tenía un valor, era más bien un valor mágico secundario, no era una cuestión determinante, ¿no? Por eso eran diosas partenogenéticas, no en el sentido estricto de la palabra. De hecho, bueno, también siguiendo un poco los desarrollos de Gimbutas, ella dice que no aparecen, ¿no? En el Paleolítico ningún rasgo ni de armas, ni de violencia, ni tampoco de una figura masculina preponderante, de ningún dios padre, ¿no? Bueno, entonces, en este pasaje, ¿no? Donde ella ubica de la diosa plural a un dios único, pero un dios único, que cuidadito, que esto que ella ubica en el Elohim es un dios que trae como novedoso, que es masculino y femenino al mismo tiempo, ella hace referencia a la intervención de Yahvé, ¿no? Como el dios del patriarcado triunfante, el dios que pisotea el suelo de las deidades antiguas, lo pisotea como varón y lo sustituye a la libertad femenina. Dice, el culto a la diosa ha constituido el fundamento sobre el cual se han desarrollado todas las culturas y civilizaciones posteriores, pero que eso ha sido reprimido, omitido, negado, ¿no? Y hace referencia a un pasaje de la Biblia, que es el de Deuterónimo, que es como un libro dentro de la Biblia, porque vieron que hay muy poquitas referencias, casi ninguna, de la Biblia respecto de las mujeres en estos aspectos, ¿no? Cuando buscábamos la referencia de Lilith, aparecía como mencionada secundariamente por allá, muy lejos y en el fondo. Bueno, acá ella cita este pasaje de la Biblia que dice, demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Aserá, derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de ellas de aquellos lugares. Es un pasaje de la Biblia. Sería como en el lugarcito donde podemos dar cuenta de esto que implicó la sustitución de la diosa por el dios. La diosa Aserá era una representación de la diosa madre, que era la diosa de la fertilidad y del amor sexual. Fue la deidad principal de los cananeos y era la madre de todos los dioses. Y que dentro de los babilonios se los reconoce como la diosa Ishtar. Es decir, que podemos dar cuenta que esto es cierto porque lo dice la Biblia, ¿no? Bueno, ella dice que, entonces, en esto de la mistificación, de la mentira y demás, de lo que quedó olvidado en la historia, dice que los griegos no olvidaron de todo a las mujeres, ¿no? Pero las dejaron con una participación de diosas menores, ¿no? Eran la esposa de Zeus, las ninfas. Las conservaron, podemos decir, esas deidades, pero en un lugar secundario. Los hebreos directamente las expulsaron y las castigaron, como fue con Lilith, como la serpiente, con Eva. Dice, de acá que la religión judía y la cristiana van a ser implacables con las mujeres. Bueno, quería traerles, porque bueno, después hace toda una referencia, bueno, esto que les conté, ¿no? De la sustitución de las sociedades matrifocales por las patriarcales. Acá. Ella, vieron, les puse esas dos imágenes porque ella hace referencia, ¿no? A este pintor renacentista, Giovanni Bellini, la Virgen con el Niño. Tiene 8.500 Virgen con el Niño, yo supongo que es esta a la que ella se refiere, pero bueno, no estoy segura. Entonces, dice,
en esto de cómo se dio el pasaje de lo femenino. Dice, observamos representaciones cristianas de la Virgen con el Hijo en brazos en la exacta posición de la diosa. Ella dice que hay una representación idéntica entre esta gran madre representación, digamos, de la prehistoria, con las representaciones que se hacen de la Virgen. Dice que hay una réplica, ¿no?, de la exacta posición, no solo de la mujer, sino del niño, ¿no? En la representación primitiva hace referencia a la gran madre con un niño muerto en brazos. Entonces dice, ¿no?, la relación entre el cuerpo de la madre y del hijo, mediada por el vestido, reina de un culto tributado a ella, ¿no? Dice que hay una analogía total en esa representación. Entonces ella dice, ¿de qué manera la religión cristiana se ha esforzado en negar a la mujer una atribución divina? ¿No? Dice ella, se nos pide que creamos en cosas más difíciles como que fue concebida por el Espíritu Santo, y sin embargo, ¿no?, hay una reticencia a reconocerle valor sagrado. Todas, dice, son artilugios, dice ella, para evitar, para soslayar que de alguna manera se puede imprimir cierto carácter divino en la figura femenina, ¿no?, dentro de la religión cristiana. Que nada vaya, digamos, a identificar estas figuras femeninas que quedan como resabios en la religión cristiana con la diosa sagrada del Paleolítico. Bueno, y por último, otra de las cosas que rescaté es que ella hace un análisis de la escritura, ¿no? Y dice que en términos del origen de la escritura, aparecerían ciertas marcas primitivas que hubiesen dado origen a la escritura en los templos de algunas diosas, ¿no? Pero se acuerdan que, bueno, no sé si se los he dicho, pero bueno, cuando Graves analiza toda la historia, digamos, y el rastreo que hace de la diosa blanca, pone, como él viene de la literatura, no es de la antropología, él hace ese rastreo, pero pensando, digamos, en la estructura poética de los poemas que eran dirigidos a la diosa blanca. Entonces hace todo como, buena parte del libro está, digamos, pensado para pensar cómo se producía la veneración a través de la poesía y del canto. Entonces ella lo que dice es que la oralidad estaría vinculado a lo femenino, mientras que la escritura está vinculada a lo masculino. Entonces dice que si bien se podrían ubicar históricamente ciertas marcas, ciertos vestigios, digamos, de que la escritura aparece ligada a ciertas inscripciones o a ciertas estatuas femeninas, diosas femeninas, dice que la oralidad es una condición femenina, ¿no? Y que la escritura es estrictamente patriarcal. Porque lo que ella plantea es que la escritura lo que hace es detener, encriptar la palabra. Encapsula el pensamiento, detiene la voz, detiene el flujo narrativo. Vieron que los filósofos, recuerdo en Sócrates que hay todo un dilema respecto de la escritura y la oralidad. Ella dice, es por eso que muchas de las filósofas griegas nunca escribieron, ¿no? Porque hay toda una cuestión de que lo que hace la escritura es como matar la idea porque la detiene. Entonces, del lado femenino, ella dice que los relatos orales no se detienen, ¿no? Porque para poder sostenerse esos relatos se tienen que ir transmitiendo de unos a otros.
están activos todo el tiempo. Y además ella dice, se requiere del otro. En cambio en la escritura no se requiere del otro, ¿no? Dice que estos relatos se repiten, cada repetición, dice, es al mismo tiempo algo que se escapa, y que toman, digamos, como preeminencia el valor de la voz, ¿no? Que la voz circula libre a partir de estos relatos, que es como la preeminencia de la voz en tanto palabra, y que son sin autor, ¿no? Porque circulan de unos a otros sin ser de nadie. En cambio, ella dice, lo que tiene que ver con la escritura, estaría ligado, digamos, a la captura de la voz, o a la ausencia de la voz, y que revela al autor, ¿no? Se puede atribuir a alguien eso que está escrito. No así el relato oral, que perdura y va traspasándose de unos a otros y de generación en generación. Entonces, digamos, lo que ella toma en esta otra mitad de Dios, que el mundo de la diosa es la otra mitad, que haya existido otro mundo donde los valores masculinos no dominaban a los femeninos, que eso es lo que está oculto, reprimido, oculto, que podemos contar las historias de otra manera, que las historias son una especie de crisol donde bullen los alimentos transformándose y mezclándose, las historias tienen inconsciente, y que el ritornelo es esta forma en la que ella lee, o yo entiendo que es con la categoría que ella lee, cómo estas marcas de lo contemporáneo están como articuladas y enlazadas a los relatos míticos que dieron origen a la cultura occidental. Bueno, hasta ahí. Buenísimo, Pauli. Sigue como, dale, Mari. Nada, que después capaz que mejor aclares un poquitito lo de Fiat Lux y las 3 dimensiones, porque lo pasaste medio rapidito y por ahí no se acuerdan. Sí. Después. Sí. Bueno, nosotros habíamos trabajado la nominación, ¿no? En relación a, digamos, a partir del seminario 23, cuando Lacan arranca, digamos, un poco hablando de cómo él entiende el lenguaje, arranca, digamos, con el relato bíblico, por eso nos metimos, digamos, con la Biblia, para entender por qué Lacan hace referencia en reiteradas oportunidades a la Biblia, ¿sí? Y por qué, si bien Lacan dice muchas veces que la Biblia o el relato del Génesis es una charlatanería, lo debemos tomar en serio, ¿no? Porque de alguna manera él le sirve para explicar lo que él considera como la estructura del lenguaje. Y habíamos ubicado ahí, ¿no?, que había distintas vertientes de la nominación, que ubicábamos una primera nominación, que era la del Fiat Lux, que es como la inaugural, ¿no? Esto que él dice, como lo real emerge a partir de lo simbólico con el acto de decir, ¿no? El acto de decir como exterior al dicho, que sería como el atribuible a Dios, ¿no? Como una primer organización simbólica, que siguiendo el relato bíblico sería algo así como cuando Dios, ¿no?, crea este par de oposición significante entre el día, la noche, la tierra y el mar, etcétera, etcétera. Y que después teníamos replicada, digamos, esa misma estructura creativa, digamos, podíamos ubicar que tal vez la nominación de Adán, cuando Lacan hace referencia que se le atribuye esta función de darle nombres a los animales, podíamos entenderla como una nominación más del orden de lo imaginario,
Y después, digamos, en el diálogo con la serpiente, ¿no? Que en el diálogo con Eva, y a partir, digamos, del pecado original, se establecería un nuevo orden significante, ¿no? Porque después del pecado original, lo que se produce es que Eva y Adán se reconocen desnudos y sienten vergüenza, ¿no? De alguna manera se reconocen hombre y mujer, y a partir también de ese momento se hacen mortales, ¿no? Se genera la oposición entre la vida y la muerte. Es decir, que a partir del diálogo de Eva con la serpiente podíamos ubicar como una nueva creación, un nuevo orden significante, distinto al anterior, pero que ponía a Eva en correlato con el lugar de Dios, como creando a través de la palabra y a partir de la nada. No sé si me faltó algo. Está en el libro eso igual, así que... Claro, yo porque... Entonces lo compra. Para no ser repetitivo. Pauli, como vos decías hoy, como que se refuerza como la idea que vos habías rastreado en Graves de cómo está el antecedente de como la mujer como lo múltiple, ¿no? Múltiple y uno, en relación al lenguaje. Sí, a mí me parece que lo que ella nos aporta es como fortalecer esas hipótesis que ya trabajamos, ¿no? Y con esta idea, ¿no? que potencia un poco también nuestra hipótesis, que es ubicarlo a Dios con este costado femenino y masculino. Y también esto, que como uno lee a estos autores desde la ingenuidad absoluta, digamos, a mí, digamos, la hipótesis de Graves me pareció sumamente novedosa, ¿no? Cuando él dice, bueno, finalmente la religión cristiana resulta de una decisión política respecto de un Dios que domina sobre las diosas múltiples. Pero para los antropólogos no es novedoso, es como un hecho. Un hecho de, digamos, leyéndola a ella es como un hecho que no se discute que es así, no hay nada que poner en duda, ¿no? No se somete a duda que eso fue así, ¿no? Como que no es una hipótesis, es un hecho que eso es así, ¿no? Entonces parten de considerar que eso ocurrió de ese modo, ¿no? A mí me parece que un poco también traía, digamos, me parece que trae la cuestión de la equiparación entre Dios y la mujer, y también trae esta cuestión del lenguaje, ¿no? Cuando ella dice que la serpiente es el lenguaje, ¿no? Que nos permite pensar esta vueltita más, ¿no? Donde la serpiente aparece como ubicando a Dios como barrado, como engañador, pero también como con la dimensión del inconsciente, del malentendido, ¿no? Ubicando una escena más allá de lo que se dice, ¿no? No es esto, las cosas no son así. Yo pensaba también, digo, ¿no? Si bien la primera creación está más piola porque es más tranquila y Dios es bueno y somos todos felices, lo cierto es que ahí no pasaba nada, ¿no? Que no hay posibilidad de nada ahí, ¿no? Que la posibilidad de que se instaure algo distinto es con la segunda, pese, digamos, al costo del castigo y de la culpa. Dios destructivo. Claro, sí. Y me parece interesante, por otro lado también, es este tratamiento que ella hace de la repetición, ¿no? De cómo leer, cómo los mitos o cómo los relatos fueron pasando y perduran transformados, ¿no? Hasta el día de hoy, que son las marcas de lo contemporáneo que ella dice, ¿no? Eso me pareció interesante, el tratamiento que ella hace ahí como de la repetición, de las distintas versiones, y que lo equipara al psicoanálisis, ¿no? Cuando dice que entonces que no es sino el psicoanálisis, que no es una relectura. Pauli, ¿qué relación tiene Ginebra con el psicoanálisis? ¿Hay algún otro dato? ¿Que se analizó? Sí, porque incluso, viste,
hay una parte donde habla de ella, ¿viste? Habla de su propia terapia, que es bien fuerte en relación a su padre. Ahí es donde está el concepto de vínculo perverso, que a mí me pareció... Eso lo va a trabajar Mari. Eso yo había dicho al principio, después me olvidé que yo había dicho que lo iba a comentar. Por ahí después que termines vos todo. Dale, sí, porque yo no me metí con eso para dejártelo a vos. Pero no, si querés tomarlo, porque la verdad no. Vos tenés mucho más fresco el libro. Es casi un concepto psicoanalítico que no está así en el psicoanálisis de Lacan, pero que me parece que puede ser muy compatible con el concepto de perversión de Lacan. Me pareció a mí, no sé cómo. Sí. Y Paul, esto que ella rescata como de las diferentes versiones, también tiene como, o se ve como una coincidencia en cómo se piensa como lo histórico, o como los griegos, ¿viste? Como bajo la forma de un palimpsesto, que eso Lacan también lo trabaja, ¿no? Como una paralelismo. Los mitos griegos. Claro que los mitos son en realidad versiones de versiones de versiones, son textos de textos. Tal cual. ¿No? Sí. De hecho, bueno, todo el análisis que hace Graves en los mitos hebreos se ocupa de dar cuenta de eso, de cómo la Biblia es un pastiche de un montón de cosas que fueron afanándose de tradiciones, de pueblos vecinos y de por ahí. Pero que ese origen, ¿no?, como pastiche queda reprimido porque después se unifica. Exacto, claro. A mí me parece eso, me parece interesante esta lectura que hace ella de los dos dioses, y por ejemplo también hacía referencia, ¿sí? Dice ella, del mismo modo que solo la memoria recogió una versión de Dios, ¿no?, que es el Dios castigador. Del mismo modo, dice, habla del cuento de Cenicienta, por ejemplo, ¿no? Que el cuento de Cenicienta tiene infinita cantidad de versiones, según cada lugar, según cada pueblo, y que bueno, nosotros terminamos tomando una, que es un poco de acá, un poco de allá, pero que pasa con todos los relatos, ¿no? Y ella en un momento se hace la pregunta de si nosotros somos responsables de que persistan ciertas historias y no otras, ¿no? Y ella dice que en parte sí, ¿no? En parte sí. Eso. Bueno, eso, me parecía interesante la forma que ella trae la repetición y cómo trabaja la historia, ¿no? Que podíamos pensarlo sin, digamos, con una lógica similar a cómo podemos pensar el trabajo que hacemos con la neurosis. Sí, justo estaba pensando que toma la Biblia con todo el contexto que tiene político, social, ¿no?, la religión, ¿no? Pues no queda por fuera del lugar de la religión, y bueno, pensaba también en el Nuevo Testamento, ¿no?, como los cambios que oficializó la Biblia, pero también lo trabaja, se puede pensar como un texto, ¿no?, digamos, y pensaban en el libro de ustedes, cuando, sobre todo cuando trabajan, ¿no?, la orientación de la cura, en esta diferenciación, esta discusión de lo femenino y lo masculino, ¿no?, de lo que hace consistencia, como lo oficial, ¿no?, lo que hace uno, en oposición a lo femenino como la orientación, ¿no?, que va más allá, ¿no? No es sin eso también, ¿no? No es sin ese atravesamiento sería el discurso amo, lo que hace uno, lo consistente, ¿no? Lo que queda reprimido, y la otra escena, como en la dirección de la cura. Pensaba en el libro de ustedes, ¿no?, también cómo esa lectura permite cómo concebir lo femenino con Lacan, ¿no?, también diferenciándose de otras lecturas, ¿no? La discusión incluso que hubo en la mesa de ustedes, ¿no? ¿No?, que es otra lectura, ¿no?, de lo femenino, la mujer, persona. Como Marini siempre aclaró, la última vez creo que aclaró, en la dirección de la cura, no es que no hay mujeres, ¿no? Me pareció interesante también como cuando
digamos, en todo el recorrido que hiciste, que tiene, bueno, muchas vertientes interesantes, en esta lógica que plantean también ustedes en cómo lo femenino y lo masculino, ¿no? En la dirección de la cura, ¿no? Como el trabajo que hace el texto de la Biblia, ¿no? Se podría pensar como un trabajo clínico también, ¿no? En algún punto, ¿no? Con todas las diferencias que hay. Preguntas, ¿no? En torno, bueno, creación de la nada, o el caos, la voz, o el lenguaje, ¿no? Bueno, sí, me parece también interesante la diferencia que haya ella entre la oralidad y la escritura, ¿no? Como deja a la mujer del lado del no autor y de la voz, de lo que se escapa, siempre como, ¿no? También esta idea de del espíritu como lo femenino, como el viento, como lo indefinido, como lo que no hace pie. Igual ahí yo me estoy pensando también en, tal vez porque estoy leyendo, ¿no? Que en este contexto cobra otro valor, ¿no? Pero en esto de la voz, ¿no? Lo que va solo, pero no es fin, ¿no? En la particularidad del tratamiento, ¿no? Digo, ver tanto a Mirer, ¿no? Como de la voz, porque también hablan de la voz sola, ¿no? Acá cobra bueno, en la próxima yo les voy a contar lo que pude trabajar en relación a eso, porque intenté establecer alguna articulación entre la voz y lo femenino, pero bueno, es re complejo lo de la voz, así que bueno, vamos a ver qué sale. Un poco por ese lado y tomando alguna referencia de Lacan, porque Lacan toma este concepto de espíritu en hebreo. Lo toma para hacer referencia al goce y a la mujer. Pero bueno, justamente, ¿no? Esto de que tomaba un poco, resaltaba de lo que ella decía de la voz de Yahvé como una voz que no se escucha pero resuena, ¿no? Porque me pareció como que lo que a mí más me costó entender de la voz es que no es lo que se escucha. Entonces cuando uno puede sacar, lo que pasa es que es costoso pensar, ¿no? Que la voz no es lo que se escucha, bueno, por ahí se ordena un poquito mejor. Muy ligado al sonido, ¿no? Al decir claro, porque uno cuando el sonido. Desde el sentido común, desde el imaginario, lo primero que se te viene con la voz es el sonido. Claro, es que no es el sonido. No es eso, entonces es re difícil de pensar, te saca la cabeza porque es re difícil de pensar. Claro, pero pensá en las voces de los psicóticos que no son auditivas y que te dicen... Que en el seminario 3, Lacan cuando diferencia cadena de cadena rota, cadena significante, cadena rota, habla que una de las características que es áspera, ¿no? Que no tiene sonido. Exacto. Una de las características. Es lo que no es significante de la cadena significante, pero sin esa dimensión no se puede pensar la cadena. Exactamente, no hay cadena significante sin voz. Sin voz, es como el resto, más allá del significante que sostiene. En Lacan es así. Sí. Es difícil, porque ¿cómo lo separamos del sonido? Y muchas veces en algunas lecturas, no sé si millerianas, pero psicoanalíticas, la voz queda para materializar la voz, porque ¿cómo hacen para materializar, corporalizar, materializar la voz? La asocian al sonido, ¿no? Sí. Cuando dicen a Joyce hay que leerlo en voz alta porque parece Exacto, sí, yo encontré rastreando un montón de referencias en esa línea. En voz alta, entonces se juntan y lo leen. Además, bueno, Lacan pone como carteles por todos lados que dicen la voz no es la materialidad del sonido. No es la materialidad del sonido, claro. Y los sordos, digamos. Como el ejemplo más Hay estudios viejísimos donde se comprueban que los sordos mudos de nacimiento tienen alucinaciones auditivas. Yo los tengo en francés. De psiquiátricos, estudios de psiquiatras.
Son sordomudos de nacimiento, no es que se quedaron sordos. Lacan pone el ejemplo. Psiquiatras franceses creo que son. No me acuerdo cuáles son. Es muy interesante eso. Aparte lo copado de todo esto, Paula, es que otra vez, ¿no? Si nosotros vamos al debate, no la escucho bien. Yo tampoco. No, digo que si vamos a prestar atención a cómo están muchos conceptos lacanianos, no solo impregnados de la teoría de Freud, ¿no? Sino de los nombres del padre, ¿no? La madre devoradora, que eso se encuentra en Lacan. Cuando habla de hombres y mujeres, muchas veces habla de hombres y mujeres, ¿no? Pero nombre del padre, que es recontra específico, y los nombres del padre, que son conceptos recontra específicos, no como cuando habla coloquialmente de hombres y mujeres, ¿no? Sí. Por ejemplo, dice el hombre las ratas era un hombre, no en ese sentido, ¿no? Estaba enamorado de la dama de los pensamientos, entonces hace toda la lectura del caso de Freud y qué sé yo. Nombre del padre y los nombres del padre está escrito con mucho cuidado en función de todo este tipo de problemas que estudia Ginebra Bompiani, y que Lacan era al estudiar todo lo que es, ¿no? El acervo mitológico grecolatino, hebreo, toda la cultura china. ¿Para qué se ponía a estudiar todo eso? ¿No? Porque le preocupaba especificar, encontrar herramientas bien finas para poder estudiar, especificar de qué teoría del lenguaje le estaba proponiendo, ¿no? En la cultura occidental. Entonces por eso se va a nombre del padre, que uno enseguida lo asocia con la religión cristiana, ¿no? Y si vos borrás y decís, no, nombre del padre tenemos que cambiar ese concepto, no lo usemos más, ese nombre, dice patriarcal, ¿no? Nos perdemos toda la riqueza de la teoría del lenguaje que trae Lacan, ¿no? Que levanta lógicas, filosóficas, teológicas, que tienen que ver con lo que Bompiani trabaja, que es cómo por repitencia o por ritornello, no sé cómo dice ella, están operando en la actualidad. Y que están en tanto veladas, son residuos inconscientes para todos, que después en cada... Claro, sí, ella misma dice que son inconscientes esos relatos. Exacto, y que están operando en la particularidad de la langue de cada uno de nosotros, ¿no? Totalmente. No de la misma manera. Sí. Entonces borramos, nombre del padre, porque hacemos una política, digamos, políticamente correcta, porque todo eso sería binario, ¿no? Y nos perdemos la teoría del lenguaje de Lacan. Sí, sí. Eso es difícil en este momento de sostener, es muy difícil de sostener. Sí. Porque enseguida, por decir hombre, por decir mujer, ya uno está sosteniendo un paradigma binario de orientación sexual. La normalidad. Sí. Y Lacan está levantando todos estos campos semánticos, porque se nos imponen aunque no querramos, digamos. Sí. Sí, y todo el trabajo que hace ella para explicar, digamos, por qué nos sentimos culpables, ¿no? ¿Y qué hace bueno, obvio. ¿Por qué nos sentimos culpables? ¿De dónde miércoles viene? Eso está buenísimo, claro. Porque eso también ella lo recontra fundamenta, ¿no? Y ella va haciendo comparaciones de que, por ejemplo, en el Islam, Eva no es más culpable que Adán del pecado original, más allá de la concepción que tengan de la mujer, ¿no? Ambos son iguales de pecadores para el Islam.
O dice, por ejemplo, ¿por qué el ISIS nos hace pagar por culpas que no tenemos? ¿No? Entonces todo el tiempo va, lo que pasa es que es abundante en las referencias, ¿no? Pero todo el tiempo va y viene en tratar de dar cuenta en las marcas de lo contemporáneo de estos discursos, de estos relatos que fundan la cultura occidental, que no es la oriental, fundada en la culpa y el castigo. Estaba pensando en esto que siempre Alfredo dice también, ¿no? De que, bueno, de tomar nuevas referencias, porque también, ¿no? En esto del tema del año, que son discusiones tal vez que para el psicoanálisis, ¿no? Como que no las tenemos, y en esto de que en otras disciplinas o campos están hace tiempo. Yo en el libro de Badiou, El Ciclo, también está esta cuestión, ¿no? De la destrucción, todo un recorrido sobre estas distintas, ¿no? Sobre, bueno, el pecado, el origen, ¿no? El origen de la cultura, el sacrificio, a partir del cristianismo, el tema de la destrucción, toma la pintura, distintas referencias. En Badiou en el Cielo me estaba pensando que también está en otras disciplinas, ¿no? Estas discusiones que para nosotros, o para el psicoanálisis y para Pola, pero para el psicoanálisis en general, no se levantan, ¿no? En Lacan están también, como discusiones. Sí, o si se levantan, porque Miller, por ejemplo, es muy, y a Luz también, son autores muy propensos a traer desarrollos de otras disciplinas. Pero después las dejan de lado. Me parece que los tienden a poner como, qué sé yo, como preámbulo para concluir. Bueno, Miller sí es bien claro, concluir que el análisis en todo caso apuntaría pura y exclusivamente a la localización de esa especie de incurable, que no dicen que es incurable, pero más o menos, ¿no? Que tiene que ver con el acontecimiento del cuerpo, ¿no? Todo lo otro viene como de adorno, digamos, lo traen, porque trabajan sociología, trabajan, antropología no tanto, pero trabajan mucho sociología, pues dicen que son las nuevas modalidades de goce, entonces como son las nuevas modalidades de goce hay que estudiarlas para después decir que lo importante es que es el de cada uno, el goce de cada uno, que tiene que ver con el acontecimiento del cuerpo. ¿No? Es como, tienen... No sé qué impresión tenés vos, que vos los lees más, pero me parece que tienen, todos esos desarrollos tienen un lugar como de preámbulo, ¿no? Sí, Miller tiene mucha bibliografía, referencias, un gran, digamos, lee bastante, pero lo que yo me refería es que no es que no se toman en cuenta, sino que no tienen un lugar para concebir la teoría, o para, ¿no? En relación a, quedan como... Por eso, como preámbulo. De hecho, pasa que no lee muchas referencias. En general pasa que, por lo menos dentro de algunos, no digo todos, pero se leen pocas referencias, por lo menos lo que yo conozco.